Hola y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. En la sesión de hoy estamos de lujo y de manteles largos con la presencia de nuestro estimado colega y amigo Osvaldo Dalera. Osvaldo es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y profesor de Filosofía y Pedagogía. Obtuvo el diploma en Ciencias Sociales con mención en Gestión Educativa en Flaxo y es además especialista en didáctica por la UBA. En su haber cuenta con un buen número de publicaciones. La sociedad como sistema de comunicación, la teoría sociológica de Niklas Luhmann en 30 lecciones, publicado por Biblios. Eh, Otro segundo sería Sociología del Sistema Educativo, también de editorial Biblos. Entre expectativas y decepciones, la sociología política de Niklas Luhmann, que también está en Amazon, ahí lo pueden localizar fácilmente. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Orden social y cambio sociocultural, también en Amazon. Realidad semiótica, sistemas psíquicos y virus culturales del 2022. Amoralidad social y libertad individual, bases de la crueldad contemporánea en los sistemas de interacción del 2023. Y finalmente, el más reciente del 2023, decisiones presentes, riesgos futuros. Todos localizables en Amazon a solo un clic de distancia y de los cuales hemos contado con la generosidad personal e intelectual del profesor Dalera para presentarlos en este seminario. Hoy la exposición que nos presenta nuestro apreciado invitado tiene como tema la sociabilidad como estética social, con diversas dimensiones, por supuesto, la histórica, la lúdica, la sociocultural y, por supuesto, la sistémica. Estimado Osvaldo, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Carlos. Como siempre, en primer lugar, quiero agradecerte a ti, al seminario y a la universidad por haberme invitado nuevamente a compartir con ustedes algunas de las reflexiones que me preocupan y que me permiten desarrollar algunos temas con un poquito más de profundidad. En segundo lugar, debería yo pedirle al auditorio una disculpa y cierta piedad de parte de ustedes para continuar con esta exposición, porque como ya pueden advertir en la imagen de la presentación de mi exposición, casi diríamos que estoy hablando de un tema que era preocupación en el siglo XVIII, cuando en nuestro tiempo los intereses y las preocupaciones transitan por otros carriles: la sustentabilidad, la complejidad de los sistemas, la violencia institucionalizada, los problemas de género, en fin, otros temas que parecerían que ocultan, y de hecho me parece que así es, por eso es que me permití trabajar sobre este tema, una cuestión que, como bien digo, fue interesante en otras épocas, pero que al día de hoy parecería ser una batalla perdida. El problema es el problema de la sociabilidad, y dentro de la sociabilidad, porque casi en realidad es un componente insustituible de esa cuestión, está la cuestión estética en las relaciones de interacción. Bueno, de eso un poco se trata mi exposición. Está dividida en dos grandes partes. Por un lado, eh, desmenuzar, en cierto modo, de qué se trata el problema de la sociabilidad. Casi diría que como es un tema un poco antiguo, mi exposición va a oficiar un poco como ayuda a memoria, porque seguramente muchos de ustedes ya habrán transitado por estos carriles, pero a mí lo que me preocupa en este tiempo es observar a mi alrededor desde el alto funcionariado, porque uno cuando escucha a determinados eh, políticos en sus rangos más altos, eh, cómo interactúan con los demás a través de los insultos, sus bravuconadas, sus actitudes casi vulgares respecto de lo que tienen adelante. Bueno,
A partir de ahí y hacia abajo, uno ve que el problema de la sociabilidad, yo ya no diría que está en crisis, sino que es una especie en extinción. Como les decía, en la primera parte de la exposición vamos a hablar, así muy someramente, de la sociabilidad en su conjunto, y en la segunda parte, en el instrumento por excelencia de la sociabilidad, que es la conversación, o sea, donde mejor se plasma las cualidades positivas y negativas de la sociabilidad, es en el momento en donde un grupo de personas interactúa bajo la atmósfera y la esfera de la conversación. Para comentarles un poco de dónde viene, porque este interés, sobre todo como profesor en el nivel medio, cuando ejercí la docencia y también en mi condición de director de escuela, ya uno veía eh, en las interacciones juveniles y también en el trato cara a cara a veces con sus progenitores, cómo esta institución de la sociabilidad se iban deteriorando. Em, Fíjense en esta fotografía, abajo en el paredón hay una inscripción que dice: existir es un arte, la propia vida una artesanía. Es un paredón que estaba en un barrio del sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, aproximadamente a fines de la década del 80, principios de los 90, y la frase había sido publicada o escrita como un grafiti en la pared por los miembros de una revista barrial que se llamaba Revista Bálsamo. Hay ahí todo un contenido filosófico detrás de esta expresión, en donde yo me permití hacer esta analogía, establecer esta relación que el arte es a la existencia, lo que la artesanía es a la forma de sociabilidad. Pero ¿por qué les cuento el origen de esta foto? Porque cuando yo publiqué mi libro Temas de Filosofía, allá por fines de la década del 80, y estábamos buscando una imagen para la portada, yo comenté entre los eh, responsables de la editorial de esta fotografía y fuimos todos juntos a sacarle una foto al paredón. Y como resultado de eso surgió la tapa del libro, que es esta que ustedes están viendo aquí en este momento. Para decir que la cuestión de la preocupación de hacer de las actitudes y de las formas de comportamiento con los demás una cuestión de arte o de artesanía, viene de lejos. Por eso ahí ustedes están leyendo que tomando de algunos libros de estética la definición de artesanía, uno la ve como el modelado de la propia existencia, realizado con particular calidad y maestría a partir de reglas y técnicas culturales reconocidas y legitimadas. En cierto modo, la sociabilidad se inscribe dentro de esta definición de artesanía aplicada al comportamiento y a la interacción con los demás. A partir de estas consideraciones y profundizando un poco en el problema de la sociabilidad, yo he dividido para una exposición más pautada este problema en un conjunto de dimensiones que forman parte del problema de la sociabilidad. El primero de ellos es la dimensión estética. Como ustedes saben, la estética es una disciplina que forma parte de la filosofía, ¿no es cierto? Y nosotros aquí tomamos el abordaje de este problema a partir de esta dimensión que, en cierto modo, nos presenta los fundamentos filosóficos que deberían formar parte y de sostener las formas de sociabilidad en
la cultura contemporánea, ¿no es cierto? Así que esta teoría, que es, en cierto modo, y ustedes lo van a ver a medida que avancemos en el desarrollo, un poco pone a nuestra disposición el aparato conceptual de la estética como disciplina filosófica para adentrarnos en el problema de la sociabilidad. Así, por ejemplo, uno de los conceptos es el de objeto estético. Eh, para todos nosotros es bastante familiar esta clasificación de artísticos naturales, que es la que abunda en las obras de estéticas, pero a esto nosotros le agregamos el objeto social, que es justamente el comportamiento y las formas expresivas en el trato con los otros. Hay un ejercicio que cada uno de nosotros puede ir haciendo mientras vamos desarrollando esto, que consistiría en representarse a medida que avanzamos formas de trato que uno mismo pone en práctica cuando está frente a otro, ya sea en una entrevista de trabajo. Bueno, no habría más que ir al libro de Goffman para poder ampliar cada una de estas cosas que vamos diciendo. Eh, pero también cuando uno se convierte en observador de la interacción de otros. Así que bueno, el comportamiento y las formas expresivas, decía, es una buena manera de observar esta cuestión de la sociabilidad, tanto en la paja en el ojo ajeno como la viga en el propio, ¿no? Cómo somos nosotros y cómo son los demás cuando se ejercitan en este arte de entablar un diálogo con los demás. Otro de los conceptos es el de la actitud estética, que no es otra cosa que una forma de contemplar el mundo, y en el caso del arte, con el objeto de enfatizar los detalles perceptivos para lograr placer. Esta actitud estética se diferencia de la actitud práctica y de la actitud cognitiva, una distinción que ya viene de lejos desde Platón y Aristóteles hasta nuestros días. La atención estética dirigida al objeto, las razones estéticas, que son las que cada uno de nosotros usa como fundamento para justificar nuestros juicios respecto de lo que nos produce placer o displacer. Después está la contemplación estética, que es una distinción que nos hace dirigir la mirada o el oído o cualquier otro de los sentidos, el gusto incluso, hacia un detalle de lo que nos genera gusto o disgusto para separarlo de lo que es netamente perceptivo. Los juicios de valor estético, que dentro de la estética clásica comprendían la unidad de los elementos que componen, en el caso de la obra de arte. Después veremos que estas tres cuestiones, unidad, complejidad e intensidad, también son aplicables a la cuestión de la sociabilidad, ¿no? Cuando nos adentremos un poco en cuáles son esos elementos que cada uno de los participantes en una, voy a utilizar también una palabra ya en desuso, por ejemplo, en una tertulia, podían poner en juego a la vista y a la exposición de los sentidos de quienes eran sus interlocutores. Y por último, el valor estético, que es la propiedad del objeto con capacidad de producir respuestas estéticas, agradar o desagradar. Así que esta dimensión, que es la dimensión eh, primera que yo elegí exponer, tiene como propósito proveernos a todos nosotros del aparato conceptual con los que a partir de aquí podemos ir desmenuzando el problema de la sociabilidad. Veremos, y repitiendo un poco y repasando los conceptos, que en la sociabilidad nuestro comportamiento y nuestra forma de expresarnos
puede considerar un objeto estético, que hay una actitud de parte de los integrantes de la interacción que puede eh, producir en nosotros placer o displacer, y a partir de ahí aparecen la forma en cómo nosotros valoramos y enjuiciamos lo que sucede en esas instancias. La segunda dimensión es la dimensión histórica. Vamos a reservarnos para el final el problema de la sociabilidad en nuestro tiempo. Y vamos a mirar, como vemos aquí, eh, cómo fue la evolución de este problema desde los inicios de la modernidad, fines de la Edad Media, en adelante, ¿no? En la Edad Media, la sociabilidad era una sociabilidad de carácter simbólico porque estaba vinculada estrictamente a lo religioso y, en cierto modo, cumplía con las exigencias de la metafísica clásica, que es la unidad ontológica entre los valores de bien, verdad y belleza. Es decir, y todo eso en la unidad de las exigencias morales que se derivaban de la religión en aquel entonces. Ya en el siglo XV y en el siglo XVI aparecen estas cuestiones vinculadas con el problema de la belleza, en donde se requería unidad y orden, y aparecen los primeros manuales de urbanidad y buenos modales. El de Castiglione es uno de los primeros, pero después dos que sobresalen son el de Erasmo, pero sobre todo el de Gracián, que es el manual sobre la prudencia. Yo creo que casi yo diría, y podría, si ustedes me permiten la comparación, decir de Gracián que era a la estética y a la sociabilidad de aquel entonces el Maquiavelo de la época, ¿no? Lo que Maquiavelo fue a la política. Pero bueno, vale la pena la lectura de su obra porque hay algunos pasajes que verdaderamente no tienen desperdicio. Y aquí aparecen los primeros rudimentos de lo que después en el siglo XVII va a ser el centro de la problemática en los salones, ¿no? Que es el problema de la presentación, y todavía prevalece como una herencia de la Edad Media esta unidad de ética y estética, en donde se toman en cuenta, y en los manuales sobre todo de Erasmo y de Gracián, lo de la bella apariencia, las buenas maneras, sobresale en cada una de las aspectos y los aforismos que componen esos libros, sobre todo estas dos cuestiones, ¿no? Bella apariencia y buenas maneras. En el concepto de buenas maneras ya se trasunta esta idea de una moralidad que debe, o que acompaña, mejor dicho, las formas de estar presentado, de presentarse ante los otros. Bueno, el siglo XVII y el siglo XVIII se sostienen en estos conceptos que me presentan estos manuales, pero le dan alguna vuelta, sobre todo en el rol de la mujer, que después, bueno, en los salones de la Francia del siglo XVIII van a cumplir un rol protagónico. Hay un rol y una revalorización de la retórica que sobre todo eh, se percibe en dos aspectos. En el lenguaje, porque eh, la sociabilidad para ese entonces también era un criterio de diferenciación por estratos. Y uno de los requisitos para esa diferenciación era contar con el lenguaje adecuado, que era una exigencia y que estaba legitimado dentro de las reuniones a donde se asistía. La bella apariencia sigue siendo un puntal, un valor estético, tomando en cuenta los conceptos que habíamos hablado antes de primer orden,
Y ahí aparecen cuestiones, esto de las referencias emocionales ambivalentes, relacionados con em, conceptos que ya venían de la estética de los griegos, ¿no? La admiración, el asombro y de la cierta piedad en los desatinos que uno podía percibir en el otro, y esto llevaba a que el juicio de valor de los que componían la reunión eh, fuera un juicio de valor piadoso respecto de lo que no estaba en sintonía con lo que se requería en ese momento. Eh, el ceremonial, el buen gusto y el decoro, sobre todo el decoro, aparece ya en la cuestión de los manuales que mencionaba anteriormente, son las fórmulas o los comportamientos exigidos para seguir formando parte de esos sectores, uno podría decir privilegiados, ¿no? En donde había tiempo y recursos para cumplir con estas exigencias. Por supuesto, el pueblo llano estaba fuera de todas estas consideraciones, lo cual, como se verá, eh, sobre todo en el siglo XIX, eh, la escuela, en primer lugar, los primeros aprontes de la familia burguesa, pero la escuela en general, sobre todo la escuela pública, vino a romper con esta condición selectiva de la sociabilidad, ¿no? Que fuera una sociabilidad para unos pocos. Y la escuela, en esa ruptura, la escuela moderna tuvo bastante que ver. Em, Ahí aparecen también sobre todo hay en el libro de Habermas de la crítica de la opinión pública, donde se detalla con bastante precisión el funcionamiento de los salones en Francia y de los cafés en Inglaterra, que eran los espacios en donde tenía lugar durante el periodo del siglo XVIII todavía, en donde se iba a leer el diario, a conversar, en donde la discusión política estaba en el centro de la escena. Digo, eran los espacios en donde la sociabilidad había encontrado casi su lugar para poder desarrollarse en toda su extensión, digamos, ¿no? Eh, pero empiezan a aparecer las transgresiones a la regla, eh, como dice ahí, en dirección a lo que fueran la ligereza, la complacencia y la agradabilidad. Y conforme con el asentamiento y la consolidación del ascenso de la burguesía, ya la presentación pasa a tener una finalidad instrumental que es el éxito. O sea, ya no era el goce estético solamente lo que motivaba eh, cumplir con las reglas de la sociabilidad, sino más bien el hecho de que si el cumplimiento de esas reglas sirvieran para otra cosa. Por ejemplo, para cumplir con las aspiraciones de ascenso social o de pertenencia a los grupos a los que hasta ese momento el interesado o el que buscaba el éxito no formaba parte, ¿no? Y un detalle sobresaliente del siglo XVIII es la ruptura con esa herencia medieval de la relación entre belleza y moral. Ya no se sociabiliza para mantener aquel orden de los tres valores ontológicos, sino solamente utilizar lo bello como una cuestión en sí misma, ¿no? En el siglo XIX, bueno, puse aquí lo del libro de Balzac, porque así como les digo que es interesante leer el libro de Gracián, casi obligatorio si uno quisiera adentrarse en esta temática, tampoco puede dejar de leerse el Tratado de la Elegancia de Balzac, que maneja bueno, yo en cierto modo soy un admirador de la obra de Balzac, así que probablemente en mi juicio no sea del todo objetivo, pero a mi juicio, como pocos,
es el gran observador de la primera mitad del siglo XIX y con agudeza, pero al mismo tiempo con un dejo y un toque de ironía, muestra en ese tratado, que son unas pocas páginas, cuál era el sentido de la elegancia en las cuestiones sociales de su época. Y ahí también se introduce ya no el juicio solamente de lo que se ve, sino también de lo que se esconde, en consonancia con esta otra disciplina filosófica que tiene su auge en el siglo XIX, que es el tema de la hermenéutica, ¿no? Y aquí, con la hermenéutica, se abre paso a lo que hoy ya es una cuestión instalada, ¿no? Que esto que yo menciono aquí, que es la amplitud de la variedad de apreciaciones. Y con esta apertura a la variedad de interpretaciones, caen como un castillo de naipes todas las reglas de la sociabilidad que se habían mantenido vigente hasta ese entonces. El que retoma el problema y que le asigna la dimensión lúdica a la sociabilidad, o sea, hace de la sociabilidad, tomando en cierto modo los valores de, sobre todo del siglo XVII y XVIII, le asigna una situación de juego a, eh, a estos aspectos de la interacción. Pero ¿qué ocurre? Eh, Aun cuando ya la escuela se había ocupado de pulir. A mí me gustaba decir en algún momento de mi desempeño en la docencia, que la escuela en cierta manera tenía una función de papel de lija, ¿no? O sea, quien entraba a la escuela, en cualquier orden, no solo en el orden estético, pero también en el orden estético, oficiaba como un papel de lija. Uno entraba con ciertas rusticidades procedientes de su entorno, de su esfera, como diría Sloterdijk, y la escuela se ocupaba de ir puliendo esas rusticidades como para eh, darle forma a quienes asistían para salir nuevamente al mundo y encontrar una ubicación que tenía más altas exigencias para todos, sobre todo para los jóvenes y los adolescentes que habían transitado en especial por la escuela media, ya que bueno, la escuela primaria era obligatoria. Pero ¿qué digo? ¿Por qué digo lo de lo lúdico? Porque evidentemente, cuando uno termina de leer estas particularidades que le aporta Simmel a la sociabilidad como una cuestión de juego, también advierte inmediatamente que los requerimientos no estaban al alcance de todos, ¿no? Por ejemplo, esta cosa de construir un mundo artificial para ese momento, eh, y que el comportamiento de cada uno entre las exigencias era que se constituyera en una especie de obra de arte. Hay alguna cuestión también medio nietzscheana acá, pero bueno, sería para desarrollar en otro momento, ¿no? Y aquí empiezan a aparecer algunos rasgos interesantes, por ejemplo, la preponderancia de la forma sobre los contenidos en una conversación, por ejemplo, ¿no? Ahí lo que había que valorizar era no tanto de qué se hablaba, sino el cómo, que también ahora veremos cuando veamos la parte sistémica, también Luhmann se refiere a esto al decir que tomando algunos aspectos que aparecen en su obra de El arte de la sociedad. Pero bueno, no me quiero anticipar. Sigamos con Simmel. En el centro de la escena de este juego, la importancia estaba en hacer sentir bien al otro y que el otro sintiéndose bien, justamente porque se respetan las buenas formas, el tacto, la amabilidad, la cordialidad, la supresión de los temas espinosos, eh,
y había ahí, como dice Simmel, un techo y un piso, ¿no? El techo era cuando uno ya se quería priorizar los contenidos y los intereses. Y el piso de la sociabilidad está en la cuestión subjetiva, ¿no? En cuanto uno, dentro del ámbito de la interacción, quiere sobresalir del resto de los participantes. Y también el mismo Simmel, por eso nosotros les vamos a dedicar a la segunda parte eh, un momento al tema de la conversación, el soporte interaccional de la sociabilidad es en cualquier caso el tema de la, quiero mirar el reloj, no, vamos bien, de la conversación. Bueno, hay una dimensión sociocultural de la sociabilidad que para mí el que mejor, aunque él no habla en términos estrictos ni se hace referencia explícita a la sociabilidad, eh, a partir de las conceptualizaciones, sobre todo en dos libros que son indispensables para poder vincular la obra de Bourdieu a este tema, los dos libros a los que me refiero son La distinción, los criterios y bases sociales del gusto, y el otro libro que debería retomarse, por supuesto con las críticas porque ha pasado el tiempo, es el de los herederos, ¿no? Eh, ahí yo utilicé esta estructura conceptual para presentar lo que podría ser el aporte de Bourdieu al estudio sociocultural de la sociabilidad, ¿no? Este esquema que él, este triángulo de vinculaciones mutuas entre posesiones, posiciones y disposiciones, que es lo que está vinculado con el hábito, ¿no? En el caso de la sociabilidad, las posesiones a las que se refiere Bourdieu están vinculadas estrictamente a lo que uno a grandes rasgos denominaría el capital cultural. Y en función de esa estructura con los más y los menos de mayor o menor capital cultural, uno está en mejores condiciones de reconocer cuáles son las exigencias del mundo externo respecto de nuestras participaciones en la interacción o de carecer de esos recursos, ¿no? Por eso entre las posesiones para la buena sociabilidad aparecen en primer lugar los bienes culturales aprendidos, que por eso digo que hay que vincularlo con el libro de los herederos, como Bourdieu bien lo explicita, y que ahí hace él también un llamamiento a la función de las escuelas, cuando él dice que en realidad la escuela debería ser más exigente con los que carecen de capital cultural, porque llegan a la institución sin conocer las exigencias que dominan los comportamientos sociales, mientras que los que en su casa, por vinculaciones, por el capital social de sus padres o por lo que fuera, ya tienen aprendidos cuáles son los comportamientos, no requieren de una exigencia mayor en esas cuestiones. Por eso él habla entre las posesiones para una buena sociabilidad, estarían las reglas sobre formas de comportamiento, instrumentos perceptivos, ¿no? Afinar lo que en los tiempos anteriores se llamaba el buen gusto a partir de la educación perceptiva. Bueno, aquí como decía recién, habla de las categorías heredadas, ciertas competencias y constelaciones de conocimientos y preferencias. Acá lo que a mí me interesa señalar es, eh, porque, digamos, mi intención cuando exponía esto es eh, cómo en cierto modo, no sé si a ustedes también les pasa, me imagino que debe suceder, eh, buena parte de todo esto que llevamos dicho, aunque parezcan que fueran cosas eh, de otro tiempo, se perciben como ya perdidas.
¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en una situación de resolución de conflicto, el diálogo, que sería un recurso como para llevar adelante en términos eh, socioculturales la interacción dentro del conflicto, en el caso extremo ha sido sustituido por las reacciones violentas. Ni que decir, con, por ejemplo, alcanza con ver los debates políticos presidenciales en nuestra época para ver de qué se trata esto que estoy diciendo, ¿no? Después, el otro componente son las posiciones sociales que encorsetan, delimitan, recuadran las condiciones de sociabilidad de los sujetos. Y como decía Bourdieu, posesiones semejantes agrupan a individuos dentro del mismo espacio social. Y ahí hay como una especie de condicionante o determinante en las posibilidades de movilidad. Quienes no manejan los recursos que deberían haber sido adquiridos en el momento o que formaran parte de las posesiones, está en condiciones desventajosas para ocupar posiciones que requieran de cierta finura en la interacción. Y finalmente las disposiciones. La estética de las diferentes clases sociales es una dimensión de su comportamiento, ¿no es cierto? De sus rutinas, de su forma, que es lo que Bourdieu denomina como el hábito. Entre estas disposiciones habrá mayor o menor orientación o inclinación a apropiarse de bienes culturales, a dominar los instrumentos requeridos para comportarse de una manera y no de otra, eh, pulir o adquirir aptitudes y condiciones de habilidades que permitan a uno interactuar dentro de las reglas de la sociabilidad, porque, insisto con esto, vamos a llegar ahora al punto en donde nuestra época eh, revierte todas estas cuestiones, pero para mí la preocupación consiste en saber si todo esto que ha sido dejado de lado ha beneficiado. Tampoco quiero entrar en la letanía de Adorno, de Horkheimer, ¿no? De la crítica de los otros tiempos. La sociedad funciona y es lo que es, independientemente de los gustos personales. Pero en la observación cotidiana de las formas de interacción, uno puede preguntarse legítimamente qué es lo que ha caído o qué es lo que se ha perdido en el camino para que las formas de comportamiento, en líneas generales, porque alcanza con ver los medios de comunicación, el trato entre los que participan en las programaciones de mayor audiencia, etcétera, para ver que algo de todo esto se ha perdido en el camino. Bueno, resumiendo, este triángulo, relación entre posesiones, posiciones y disposiciones, determinan la ubicación en el espacio social, para hablar en los términos de Bourdieu, de determinan las posibilidades dentro de cada espacio social de manejarse con unas formas de interacción, con unos criterios de sociabilidad o con otros. Bueno, de la inmensa obra de Luhmann es posible intentar, por lo menos eh, apropiándonos de su aparato conceptual, hacer un estudio de las condiciones de sociabilidad en términos de lo que podría ser esta analogía que yo presentaba al principio, en la relación de lo que es la percepción artística a la percepción estética de los comportamientos propios y de los ajenos, ¿no? En primer lugar, lo que se destaca, y como decía, quienes hemos leído, quienes han leído
el arte de la sociedad, verán que en muchos pasajes Luhmann también habla de la estética de los comportamientos. Si bien no es el tema predominante en la obra, en algunos pasajes se toma su tiempo como para hacer referencia a este problema. Y ahí mismo él hace referencia a la sociabilidad como comunicación y toma estos dos de los tres componentes, la información y el dar la comunicación y darla a conocer. Eh, y él llama la atención sobre este aspecto, ¿no? Eh, la comunicación afecta, él dice, fascina a la perfección y dirige su atención. Por eso para él, dentro de la sociabilidad, lo de más destacable no es la parte de la información, y en esto coincidiría, aunque con otra terminología, con lo que hablaba Simmel, sino el darla a conocer, ¿no? Que sería no el qué, sino el cómo de la comunicación. Después aparecen los medios. Todos nosotros manejamos más o menos esta distinción entre medio y forma que es muy recurrente en la obra de Luhmann. Y acá en los medios aparecen cuestiones ópticas referidas, por ejemplo, en el caso de la sociabilidad, a la vestimenta, a la indumentaria, a las expresiones gestuales, la proxémica, que hace uso del espacio interaccional y que uno, en términos de valoración estética, podría vincularlo al uso de la confianza o la distancia según el marco que rodea o que impone la situación a la forma de sociabilidad. Las formas, bueno, después aparece, por ejemplo, perdón, respecto de los medios, la cuestión auditiva, si cuando uno está interactuando con el otro sube el tono de voz, grita, si utiliza modulaciones como para darle cierta estética a su conversación, etc. Me refería a la forma porque casi aquí está el eje de la cuestión, en las formas, y volvemos a esta relación con Simmel, en las formas de la sociabilidad se pueden distinguir tres grandes componentes de esa forma. La presentación, en donde uno puede manejar ciertas distinciones, cuidado, descuido, elegancia, vulgaridad, recato, osadía, bueno, como ustedes quieran marcar respecto de cómo uno se presenta ante los demás. La expresividad, yo cuando hablaba recién de aquella vieja función de la escuela moderna que era pulir las formas de quienes ingresaban a la escuela con vistas a poder acoplarse de mejor modo a las exigencias de la sociedad de la época, uno, yo por lo menos, con cierta preocupación, observo, pero no ya en los jóvenes, ¿no? Se dirá, yo comprendo que se podrá decir en este aspecto que las condiciones económicas, y con esto no estaríamos diciendo nada nuevo, las condiciones económicas condicionan efectivamente las formas de presentación, expresividad, etc. Pero a este respecto, me permito contar una anécdota que es de mi cosecha personal o de mi historia personal. Eh, Mi padre fue alumno en la escolaridad de los años 20 y 30 del siglo pasado, procedente de una familia extremadamente pobre. Pero respecto, por eso lo traigo a colación con esto de la presentación, él contaba que tenía un solo par de zapatillas para todas sus actividades. En aquel momento era el momento del guardapolvo blanco, las zapatillas blancas. Pero había como un mandato entre la escuela y la vida familiar en donde el componente de la presentación iba en primer lugar. Y él contaba que las zapatillas se lavaban todos los días y se ponían a secar, con las precauciones del caso, por supuesto, en el horno, para ir limpias al día siguiente. Cualquiera que hoy, por eso digo que está el tema del acondicionamiento económico y demás, nadie puede discutirlo, pero en el camino algo se ha perdido que tiene que ver con estas normas
o criterios que funcionaron en algún momento y que eh, por distintas razones, la económica es una, pero también por mayor comodidad, por menos exigencias para llevar adelante este tipo de cosas, indirectamente han afectado la sociabilidad. Ni que decir la expresividad, eh, por ejemplo, en los conductores de televisión o mismo en la interacción entre docentes y alumnos. He presenciado realmente diálogos con vocabularios francamente eh, pertenecientes a otras esferas de comunicación diferentes de la escuela, pero siempre en aras, como se hizo casi regla en la década del 70, que el mandato era hacer entrar la realidad externa a la escuela. Eso sucedió, sin duda, y hoy nos preguntamos si esa invasión de realidad en una institución cuya finalidad estaba destinada a ser otra cosa, no habrá alterado este tipo de cuestiones. Son solamente preguntas que yo, a lo mejor por una cuestión de edad, me hago y que tal vez no sean compartidas por otras generaciones, ¿no? Por ejemplo, la otra forma, la tercera, es la del trato, en donde ahí aparecen también antinomias, cordialidad, delicadeza contra grosería, ordinariez, etc. El código, siempre tratando de seguir discutiendo esto bajo la óptica de Luhmann, sería la disyunción estilística que él mismo menciona para el arte. Él, en el arte de la sociedad, habla de el código bello-feo, con todas las críticas y desmenuzamientos que él hace respecto de la utilización del código, pero finalmente él dice es imposible salirse del uso de ese código a pesar de todas las deficiencias que tiene. Manteniendo la misma analogía, el código de la sociabilidad sería agradable o desagradable. Es decir, en la interacción con el otro, sus formas de presentación, de expresividad y de trato agradan o desagradan. Y esto es inevitable, es inevitable. Incluso hasta en una, para rememorar a Eco, ¿no? En una preeminencia de la estética de la fealdad, a alguien le puede resultar bochornoso el cuidado de las formas en sentido positivo. Porque a lo mejor en ese ámbito estar desalineado, utilizar un lenguaje de jerga o de tribu, es lo que corresponde en perjuicio de otras formas de presentación, trato y expresividad. El medio de comunicación es la apariencia, porque la apariencia, el medio de comunicación simbólicamente generalizado, para decirlo en los términos de Luhmann, porque la apariencia reúne en íntima relación y de forma estructural los tres componentes de la forma. Y aquí Luhmann aparece explicando un poco cuál es el alcance de la apariencia como medio de comunicación. Los medios de apoyo estarán en las formas. Se puede aspirar al éxito dentro de la interacción, pero sin que se salte las fronteras de manera tal que lo que en principio reclama una estética termine siendo empalagoso, ¿no es cierto? Hay una selectividad de cualidades que el observador tiene incorporadas como para, volvemos a la primera dimensión, que era estética, para llevar a cabo su valoración y su juicio estético respecto de este objeto que es la sociabilidad, de este objeto social que es la sociabilidad. Y finalmente los programas, que como sabemos son los que regulan y hacen esperable, en este caso, el comportamiento de más de una persona, son las reglas que definen las formas. Son las condiciones que se requieren para estructurar las condiciones de sociabilidad necesarias para la
una interacción de carácter estético vinculado a lo agradable, donde el valor de lo agradable sea el predominante. Y ahí, dentro de estos programas, en primer lugar aparecen las expectativas respecto de lo que uno espera que el otro haga cuando está en interacción conmigo, las reglas de las tres formas, reglas de vestimenta, reglas de trato y expresión. El otro día, por ejemplo, salió en el diario El País un reportaje a Sloterdijk, y atendiendo a esto que estamos conversando ahora, y para dar cuenta de cómo las transformaciones y la apertura y la interpretación y la hermenéutica de todas estas cuestiones permiten que se lleve adelante una enorme amplitud de este tipo de cuestiones, Sloterdijk aparece en su jardín vestido de traje, pero descalzo, o sea, sin calzado. Me llamó la atención porque, bueno, también no deja de ser o de estar, de poner en juego estas cuestiones vinculadas a la sociabilidad. De esa manera recibió al periodista que le iba a hacer la entrevista, aparece así en la fotografía, y bueno, uno podría justificar y decir, bueno, pero en el caso de Sloterdijk es más importante lo que dice que la forma. Puede ser, puede ser. Eh, no lo sé. Em, Entre los programas también, y como para ir redondeando esto, aparecen los criterios de evaluación para la presentación en su conjunto y hay instrucciones de copiar conforme a un modelo ejemplarmente agradable. O sea, en la, insisto, eh, esta es una lectura casi yo diría estrictamente moderna. La operación, en todos los casos, dentro del mismo esquema conceptual de Luhmann, sería la conversación de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Pero bueno, vistos estas dimensiones, ahora correspondería decir algo respecto de la sociabilidad en el siglo XX y en nuestro tiempo en general, ¿no? Y aquí la mayoría de los autores que se ocupan de este tema coinciden en que ya no hay un modelo, ya no hay paradigmas, ya no hay ejemplos de cómo comportarse, de cómo sociabilizar con los otros. Y daría la sensación, recuerden cuando hablábamos del siglo XIX, que la apertura indiscriminada a todas las interpretaciones hizo posible que se disolvieran, que todo lo sólido se desvaneciera en el aire para seguir con la fórmula de Marx. Las formas de presentación ya no guardan ningún compromiso con la tradición, todo eso que hemos venido, por supuesto que para muchos dirán, y en buena hora que sea así, en buena hora que sea así, no hay compromisos con la tradición. Al respecto, y con respecto a la ruptura de los compromisos con la tradición, permítanme recomendarles la lectura, ya que lo mencioné recién, la lectura del libro de Sloterdijk, Los hijos terribles de la Edad Moderna. Un libro que merece la pena leerse porque en realidad de lo que está tratando es de la herencia, de la transmisión de la herencia cultural y lo que ha hecho la modernidad o sus representantes respecto de esa herencia. Vale la pena. En algún sentido, esta idea de que las formas de presentación ya no guardan ningún compromiso con la tradición se inscribiría dentro de lo que Sloterdijk habla respecto de otras cuestiones. La cuestión del juego se mantiene, pero ya como para jugar con las formas, es el juego sobre el juego, ¿no es cierto? El que hace punta con esta ruptura, quienes están más o menos familiarizados con la historia del arte, no necesitan ni que ni hace falta que les comente lo que significó el vanguardismo, el dadaísmo, en las primeras décadas del siglo XX, ¿no es cierto? Como instrumentos rupturistas de la tradición estética clásica. Y la provocación, la crítica y la polémica se instalaron como formas de actuar propias de la época.
hay una constante rebelión contra el presente que contiene todavía huellas del pasado. O sea, hasta se ha invertido de tal manera la cosa que si uno, para hablar con lo que veníamos hablando antes de las formas, mantiene las formas de los criterios clásicos en un lugar en donde eh, el resto hace caso omiso de esa forma, bueno, todo esto puede ser, el que puede estar puesto en tela de juicio es el que va, en este caso, desatinado respecto de las formas de nuestro tiempo. Eh, en el caso de la comunicación, hay un privilegio de la autorreferencia, o sea, quien va a comunicarse está más interesado en sí mismo que en lo que pueda repercutir en la percepción y en la valoración de los demás. Y esto, por supuesto, viene de la mano con el, la defensa a ultranza de la individualidad y del ser cada uno como mejor le plazca en esta época. Y finalmente, eh, hay una autora que habla de la razón estética posmoderna, en donde eh, para cada uno de los aspectos de la creación pone una especie de cualidad, ¿no? La creación debe ser constructiva y abierta a la pluralidad de mundos que se puedan crear con los materiales que se tiene a mano. Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, las combinaciones y, entre comillas, los mundos posibles que pueden derivarse de las formas de combinación de la vestimenta. En la ética hay un predominio de la ironía, la apertura al mundo es absolutamente total, y el instrumento de aplicación, como dije hace un ratito, es la combinación de formas. Bueno, este es el panorama de la sociabilidad de nuestro tiempo, que en resumen queda expuesto con lo que está en Colorado en la primera línea. Ya no hay modelos, ya no hay paradigmas, ya no hay ejemplos de cómo comportarse en los encuentros de interacción. Por lo tanto, uno podría decir, siempre con temor a equivocarnos, de que lo que ya casi no hay es la sociabilidad como se entendió hasta la primera mitad del siglo XX. Cerraba esta primera parte, no sé si voy bien con el tiempo, a ver, perdónenme que me fijo, tengo a lo mejor unos minutos más. Eh, con esta reflexión de Luhmann, que está extraída del arte de la sociedad. Mientras se conserve la autonomía del sistema, existirá el medio que motiva para continuar con la búsqueda de formas convincentes. Y acá Luhmann saca a relucir lo que muchos le critican de su actitud conservadora, ¿no? Si todo es posible, entonces la selección de lo permitido tendrá que ser más severa. En fin, me pareció que esta idea él la aplica a lo que pasa con la producción artística, sobre todo en el arte no figurativo y demás. Pero como fuimos haciendo a lo largo de toda esta exposición, este ejercicio de analogización de lo artístico y lo artesanal en las formas de comportamiento, se puede extraer alguna lección de esta cuestión. Bueno, voy a ir a lo mejor un poquito más rápido con esto de la conversación, porque la conversación es la puesta en acto de la sociabilidad en los momentos en los que uno interactúa. Si ustedes observan la imagen, casi haciendo una especie de semiótica de, de emergencia o rápida de esto, se observa una cierta evolución en los entornos y en las formas de conversación, ¿no? En la primera imagen está el recato, el arte, daría la sensación de una cierta exigencia
serenidad para llevar adelante una conversación. La segunda se mantiene en alguna de esas formas, pero ya con algunos rasgos más modernos. En la tercera, abajo, a la izquierda, se observa casi como una ruptura de contacto con el otro. Hay un predominio de una estética casi individualizante. Y en la cuarta es la estética de nuestro tiempo, ¿no? La conversación en una mesa, porque lo que se trató de mantener es el eje común del lugar de encuentro entre dos o tres personas a lo sumo, y aparece este divorcio en esta escena de la discusión, en donde daría la sensación que la conversación como género discursivo de la sociabilidad está puesta en cuestión. Así que muy rápidamente vamos a hablar de la conversación o de la conversación como arte, cuáles son las exigencias, cuáles son sus características, ¿no? La conversación es siempre un entretenimiento, una forma que facilita la sociabilidad. Algunos autores la toman como un subgénero o como una rama oral de la literatura, porque en cierto modo hablar y hablar bien en el intercambio con el otro tiene una cuota de arte. Eh, y al mismo tiempo que tiene esta forma artística y que la conversación se presenta como género, también tiene sus estilos. Hay un estilo que coincide con una, tal vez, por ejemplo, esto forma parte de la idea clásica, las formas de sociabilidad estaban directamente vinculadas con el estilo de vida de cada cual. Entre las características de la conversación se formalizan las prácticas que privilegian, como dije, la manera, el estilo. Una manera es una forma de hacer, y las formas por encima del contenido y la función. Hay algunas condiciones de realización, que es el espacio. Hay condiciones espaciales. El espacio tiene que ser un lugar propicio. Eh, Tiene que haber una cierta, por supuesto siempre hay límites, pero tiene que haber disponibilidad de tiempo para conversar. No se puede conversar a las apuradas. Y el otro requisito, la condición indispensable, es contar con buenos conversadores, que como dije al principio, este en particular es una especie en extinción. Ya es difícil encontrar buenos conversadores con los cuales uno pueda llevar adelante una conversación agradable en términos de esta distinción del código agradable-desagradable. El buen conversador tiene sus requisitos: una cuota de ingenio, mucho tacto para ver si está el otro, cómo está reaccionando el otro, si en realidad está disfrutando o ya lo estamos cansando, como puede suceder en este momento, por ejemplo, ¿no? Que ya de tanto hablar terminé por cansar y he perdido el tacto. La ubicación, el buen humor y mantener la amenidad de la conversación. Y después la conversación tiene una dimensión lingüística que tiene tres facetas. La macroestructura, esto está tomado, el que lo explica muy bien es Van Dijk, pero bueno, acá hay como una especie de síntesis que ustedes podrán ver con mayor detalle leyendo la obra o revisando esto que acabo de decir. En la macroestructura aparecen los momentos y las funciones, hay una apertura de la conversación para romper el hielo, se orienta en un determinado sentido, un objeto, un cierre y un final. Lo que se rescata de las funciones es el principio de cooperación. Hay gente que cuando uno conversa con ellos se da cuenta de que no contribuye mucho a que la conversación florezca, se expanda y que al mismo tiempo se mantenga porque a los demás les resulta agradable. Por eso el principio de cooperación es estrictamente de carácter pragmático. Después hay una microestructura que está vinculada a los comportamientos, a las complicidades, a los guiños. eh, y acá el autor lo divide en tres grandes grupos: las paratextuales, que son los gestos, las miradas, las distancias. Bueno, no quiero yo aburrirlos con esto porque
hasta uno puede convertirse en una especialista en esto de sociabilidad y conversación con solo utilizar todo esto que venimos mirando hasta ahora aplicado en sus propios entornos familiares. Por ejemplo, antes se usaba eh, ir de visita, los padres nos llevaban a visitar a familiares, pero había como todo un cuidado en la puesta en escena de esa situación. Pero ahora uno puede observarlo en los propios lugares de trabajo, en la escuela, en la mesa familiar, si es que todavía se conversa, o si hay mesa, porque también esa es otra cuestión. La mesa debería ser uno de esos espacios posibles y propicios que llevan adelante las condiciones de realización de la sociabilidad. Bueno, y después está la gramática de la conversación, que requiere una organización, una limitación temporal, sesión de turnos, que no todo el mundo habla al mismo tiempo, y una triple coherencia que es estilística, semántica y pragmática. Para terminar, la pregunta es si se puede enseñar a conversar y en esta posibilidad observar si es posible enseñar o educar para la sociabilidad. Hay algunas cuestiones que son propicias y otras que no tanto, ¿no? Se puede enseñar teoría y práctica, reglas, hábitos en situaciones de interacción, un poco lo que también Bourdieu decía, que los herederos ya lo llevaban puesto y los otros le costaba más adquirirlo. Explicar los códigos de la presentación, es decir, del trato, de la presencia, de la expresión según la oportunidad. Los requisitos que son necesarios para educar con esta finalidad, eh, un saber experto, si es que todavía hay alguien que esté en condiciones de poder enseñar cómo se conversa. Y entre los objetivos está el disminuir las desigualdades culturales, vuelvo a insistir con la lectura de los herederos, disminuir los niveles de vulgaridad y de agresión. Yo no sé si esto a esta altura es posible. Francamente, con solo mirar televisión o ver el nivel de la programación de los medios masivos, soy un poco pesimista a este respecto. Y el otro objetivo es promover otra vez el gusto por y el juego del ser sociable y el placer por conversar. Y acá aparecen los obstáculos que yo les decía al comienzo de esta exposición. Carece de la situación distendida de ocio, es decir, en la escuela no hay mucho tiempo para llevar adelante esto. Se pone en riesgo el carácter formal de la enseñanza, porque en cierto modo también la conversación exige una horizontalidad, aunque eso ya está casi impuesto en la escolaridad contemporánea. Y tal vez lo que también sucede con frecuencia es que se confunda la interacción enseñanza-aprendizaje con una mera conversación. O sea que el tiempo que está destinado a enseñar se pueda convertir en algo en donde todos más o menos opinan o tienen algo que decir respecto de lo que el docente tiene la misión de enseñar, ¿no? Y bueno, por último, lo que yo les decía, las limitaciones temporales propias del ritmo escolar. Para terminar, con esta breve exposición de un librazo que es el de Benedetta Craveri en el libro La cultura de la conversación. Imperdible. Este ideal de conversación que sabe conjugar la ligereza con la profundidad, la elegancia con el placer, la búsqueda de la verdad con la tolerancia y con el respeto de la opinión ajena, no ha dejado de atraernos nunca. Y cuanto más nos aleja de la realidad, más sentimos su falta. Ha dejado de ser el ideal de una sociedad y se ha convertido en un lugar de recuerdo. Y no hay rito propiciatorio que nos lo pueda devolver en condiciones favorables. Lleva una vida clandestina y es prerrogativa de muchos. Bueno, espero no haberlos cansado, no haberlos aburrido y vuelvo a pedir disculpas como al inicio por
haberme presentado con una temática y una discusión tan extemporánea para los tiempos que corren. Desde ya agradecido por la atención que pudieron haberme prestado. Y gracias a ti, Carlos, nuevamente. Pues, quisiera expresar mi agradecimiento al apreciado profesor Dalera por su brillante y valiosa exposición. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias a ti, Carlos. Quedamos a la espera de sus preguntas y comentarios, los cuales serán sin duda una oportunidad para seguir profundizando estos temas que se han tocado. Muy bien. Oye, me gustó mucho el comparativo que hiciste entre Gracián y Maquiavelo. Uno en sociabilidad estética y el otro en el Estado y la política. Es decir, ¿qué tal es uno para otro? ¿Qué nos podrías platicar de Gracián? Bueno, hay dos. En realidad, cuando uno lee la obra de él, que es El arte de la prudencia, para mí la obra indispensable. em, ya cuando lee los otros trabajos, es como que se repite un poco. Por ejemplo, leyendo la otra que es El Discreto, hay mucho, incluso hasta casi textualmente, algunas de las reflexiones se repiten en ambos libros. Pero ¿qué es lo que más interesa de esto? Primero, la prosa, que es una prosa realmente agradable, aunque claro, no deja de tener los formatos de la época en la que escribe, ¿no es cierto? Pero lo interesante es el manejo, por eso lo vinculaba con Maquiavelo, eh, la ironía y la crítica, por ejemplo, hay como una fórmula de él, ¿no? Si quieres lograr tal cosa, tienes que hacerlo de esta manera. Y si no lo haces, evidentemente el problema no es de la cosa, sino de tus comportamientos. Básicamente esta es la estructura de la obra. Y es lo que Maquiavelo hacía en sus observaciones, en sus asesoramientos al príncipe. Yo te digo lo que tú tienes que hacer para lograr determinadas cosas. En el caso de Maquiavelo en la política, en el caso de Gracián en la, eh, las intenciones de pertenencia. No olvidemos que ellos forman parte de una sociedad estratificada. Entonces, muchas de las pretensiones estaban en formar parte, y para formar parte había que cumplir con determinadas reglas. Con la desaparición de la estratificación, muchos autores, en el caso de Sloterdijk, por nombrar uno, Barzun también, ponen esta ruptura con la finalización de la Primera Guerra Mundial. Y ellos dicen explícitamente que en ese momento, que coincide con la aparición de los vanguardismos, el dadaísmo y demás, es el momento en donde todas estas cuestiones vinculadas a estos rasgos de la sociabilidad desaparecen por completo. Así que bueno, este es un poco el panorama de Gracián, pero yo en alguna oportunidad, no sé si lo puse en Facebook o en alguna otra red social, había hecho una selección de textos de El arte de la prudencia, pero bueno, ahora que tú me lo recuerdas, tal vez vuelva a buscarlo y lo vuelvo a publicar. Sería muy, muy interesante. Eh, pues fíjate que yo en particular he encontrado dos capítulos extraordinarios de Luhmann sobre problemas de comportamiento y sociabilidad. En un libro que extrañamente parecería ser que no tiene que ver con el punto. Es este texto de los derechos fundamentales como institución. Ajá. Y en el Sí, cual está acá, lo tengo aquí atrás. hay dos capítulos que me han impresionado tanto. Son la individualización de la presentación de sí mismo, dignidad y libertad,
Y el segundo, que también me parece extraordinario sobre este tema, es la civilización de las expectativas del comportamiento, libertad de comunicación, que al igual Ah, que lo que aparece en el arte, el sistema del arte, complementa perfectamente estos roles, estos papeles dados por la mira, sociabilidad. Sí, dime. la verdad es que cuando preparé esta exposición, cuando me detuve en la obra de Luhmann, está bien que en una exposición de este tipo tampoco se puede abordar todo, pero el énfasis lo puse en el arte de la sociedad. Pero ahora que tú me dices esto, voy a revisar este libro que por supuesto lo tengo aquí y voy a ver si puedo también incorporar algo de eso. Muchas gracias. Es una maravilla, ¿eh? Dijo, es de lo más sorprendente que puede haber. Después de haber revisado el texto del proceso de la civilización de Norbert Elias, este es uno de los textos más precisos y más claros sobre el papel de los roles, el papel de la sociabilidad y cómo se junta con la otra parte. O sea, tú estás diseñado para tener un tipo de sociabilidad a través de los elementos que plantea Luhmann, pero siempre está la contraparte, que genera Claro. organizaciones, sistemas, comunicación. Y es extraordinario, extraordinario. Eh, 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 Creo que cuando terminemos con esto ya me pongo a revisar esta obra que seguramente me aportará buenas cosas para ampliar. sí, sí, por supuesto. Ahora que yo encuentro un punto de referencia de esta conferencia en aquel video que nos presentaste allá por el 21 sobre, se llamaba ¿Cómo llegamos hasta aquí? No sé si te acuerdas. Sí, Este, claro, claro, claro. Lo que pasa es que, sí, y tienes razón. En realidad, esta conferencia es como que uno hubiera desagregado un punto de ese tema, porque finalmente la, eh, la preocupación estética también estaba en ese libro, pero no estaba desarrollado con respecto a un aspecto particular que era el caso de la sociabilidad. Y aquí lo que hice fue expandir un poco ese tema con las distintas dimensiones de un punto en particular. O sea, pero la cuestión de cómo llegamos hasta aquí está, es decir, cuando yo acabo de presentar la sociabilidad posmoderna, en cierto modo, también es pertinente la pregunta de cómo llegamos hasta aquí en esta materia. En aquel momento había cuestiones vinculadas a la política, a la cultura, etcétera. a mí me pareció sensacional el subtítulo, era Orden y Cambio Sociocultural. Y sus Claro, efectos, y sus efectos eran una cosa extraordinaria porque tenían que ver con la invención del perdedor, los excluidos, claro, sí, los incluidos te lo acuerdas insatisfechos. exactamente, sí, sí, Bueno, sí, pero sí, además sí. tenía efectos no solamente socioculturales, sino también psicosociales, el resentimiento, la autointoxicación psíquica, la agresividad contemporánea, la vulgaridad, es decir, el otro extremo de lo que hemos visto en esta sesión, que complementa perfectamente. Había sido, es un libro ambicioso y la conversación y la conferencia también tuvo esa particularidad, porque hacía centro en aspectos vinculados a esta época comparados con la ruptura moderna, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Sí. Sí, José, Sigue estando ahí en Amazon, sí, archivado. ¿cómo llegamos hasta aquí? El video en el seminario es de octubre del 2021 y es un extraordinario video. Ah, bueno, muchas gracias, muchas Para, gracias. para cualquier interesado, creo que esta conferencia y aquella otra se complementan perfectamente. Y Yo si creo que además le sí. agregan las expectativas de comportamiento de Luma de este libro, vaya, ya es algo más allá del... Eso te digo que en cuanto me ponga otra vez con este tema, me voy a fijarme en esos dos capítulos que tú me dices, porque francamente deben ser un aporte extraordinario. Sí, sí, sí. Y del cual me parece que has sacado, o incluso sin conocerlos, has planteado cosas fundamentales, ¿no? Pero bueno,
Déjame ver si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Este, Sí, sí, sí. Acá lo tengo, justo lo tengo aquí al lado mío. Sí, sí, lo de los derechos fundamentales. Creo que está acá, ¿no? Sí, sí. Acá está. A este te refieres. ese mero, ese mismo, ese mismo. Así que bueno, lo retomaremos y gracias por la recomendación, Carlos. Sí, realmente son bellísimos esos dos capítulos, ¿eh? Son extraordinarios, de lo mejor que he leído a lo humano. Dice César García Razo, estupenda presentación, muy interesante y sugerente. Me sorprendió la creatividad, la asertividad y la pertinencia del abordaje sistémico de este gran plano interaccional tan característico. Eh, Bueno, caray, muchas gracias. Me alegro que haya permíteme. entre los participantes de la conferencia, además yo suelo leer lo que él publica en Facebook, así que agradecido y para mí es un placer haber cumplido con esas expectativas. Bueno, espérame, todavía dice algunas cosas más. Dice, me gustaría preguntar si se ha planteado un posible contraste con la idea del buen gusto como un fenómeno de acoplamiento funcional, un tipo de recursividad que termina por constituirse en una razón transversal, un tipo de mecanismo psíquico para validar y preservar la supervivencia convertido en sistema social en algún punto visible, mayormente cuando se constituye como una tradición, lo que nos llevaría a observar las costumbres y géneros musicales como subsistemas sociales. Pues así. Muchas gracias, profesores Dalera y Sedano. Vaya, Mm, sí, la verdad que es profunda lo que plantea como... yo creo que la respuesta en parte a esta pregunta, aunque no con la perspectiva sistémica, está en este texto de Benedetta Craveri, ¿no? Es decir, yo creo que mi pesimismo está en la cuestión de cómo están planteadas las cosas hoy, pero sigo pensando que para tomar esta expresión que viene de épocas lejanas, lo del buen gusto, casi hoy hablar del buen gusto es casi como una herejía. Entonces, ¿cómo hacer para introducirlo y hacerlo formar parte de, por ejemplo, de la sociabilidad como un subsistema, ¿no es cierto? Porque finalmente la sociabilidad no deja de ser una de las formas de los sistemas sociales que Luma menciona de la interacción. La sociabilidad es nada más que esa forma. Ahora, ¿es posible, eh, a la vista de las observaciones que uno tiene a su alrededor, me pregunto y quiero compartir con el colega esta pregunta, ¿no? Si es posible reinsertar la idea de buen gusto en la sociabilidad y dentro de la sociabilidad en las reacciones de interacción y sobre todo, si es que entendí bien el planteo, en hacerlo que sea transversal a los sistemas sociales en su conjunto. Yo, la verdad es que, porque, a ver, eh, hay ciertos requerimientos. Uno podría partir de la higiene, pero bueno, eh, la amplitud de vocabulario es un requerimiento. Y el manejo de, em, de conductas, por ejemplo, esto que yo mencionaba ahí en el tema de la conversación, el tacto, la discreción, la distancia, eh, en cosas mínimas, ¿no?
saber cuándo, qué sé yo, en mis años, fueron tantos mis años en la docencia del nivel medio que tengo un rico anecdotario respecto de mis observaciones en estas lagunas que producía la sociabilidad. Pero bueno, para mí, además, no sé qué opinará el colega y tú, Carlos, pero eh, hablar de buen gusto en esta época no deja de ser visto por la comunidad que nos rodea como algo conservador y fuera de lugar, ¿no? Pues, no. El punto es la comunicación, es decir, cada vez tenemos una comunicación más constreñida, cada vez otros medios de comunicación como el video, la televisión, el cine, va ganando terreno a espacios de comunicación desarrollados a través o por medio de la conversación. Es decir, simplemente los juegos, buena parte de las nuevas formas de comunicación, como los algoritmos basados en 0, 1, cada vez hay Ah, una menor entrada a la conversación cotidiana, a la plática, al, al entretenimiento a través de este medio tan extraordinario que es el platicar, el conversar, ¿no? El, bueno, que hablar. justamente, digamos, el protagonismo que ha adquirido el móvil eh, es yo creo que, en cierto modo, no quisiera ser hiperbólico y exagerado en esto que voy a decir, pero el móvil, con esto no estoy queriendo decir que no tenga sus cualidades positivas, pero respecto de la conversación, es casi su certificado de defunción. Hay un libro, más que un libro, como un artículo extenso de un autor que ahora me gustaría acordarme el nombre, pero a lo mejor ustedes me ayudan, que se llama Sociología de la pantalla. Eh, es de una época en donde el móvil, no sé si todavía había salido, pero ya tiene, digamos, una perspectiva de lo que la pantalla en general, porque ahí en ese momento estaba hablando de los ordenadores de escritorio, la televisión, etcétera, eh, de del papel hegemónico de la pantalla en nuestro tiempo. Yo eh, creo que no se le ha prestado demasiada atención a ese artículo. Es un autor norteamericano que ahora, bueno, no me viene a la memoria su nombre, eh, pero realmente eh, si hay que buscarle como te digo, un certificado de función a la conversación, aunque el móvil es uno, pero eh, a la sociabilidad en general, la ruptura de las reglas de, digamos, de lo que es el medio de comunicación de la sociabilidad, que es la apariencia, hay otros factores iguales o de mayor incidencia en el deterioro de la conversación como, como, como acción de, el sistema de sociabilidad. Yo creo que, eh, para decirlo de una manera diferente, la disolución de los programas que yo mencioné en la exposición, eh, acompañados de la presencia o de la omnipresencia de la pantalla, por ahí habría que buscar eh, la, la progresiva desaparición de la conversación y con ella la- las formas de sociabilidad de las que hablaba Simmel también, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues en nombre del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad,
Extendemos nuestro cordial agradecimiento al profesor Valera por su excelente conferencia, la cual ha sido una parte invaluable de este espacio de discusión académica. Osvaldo, muchísimas gracias. Carlos, gracias a usted.